Hola, en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre el capítulo 8, cómo aprender palabras eficientemente. Vamos a ver trucos para ganar vocabulario. Y hemos visto en los capítulos anteriores que para encontrar una palabra en el diccionario tenemos que buscar su representante. Es decir, que si buscamos, por ejemplo, la palabra carros, no la vamos a encontrar en el diccionario, vamos a encontrar carro. Tampoco vamos a encontrar la palabra estudiamos, vamos a encontrar la palabra estudiar, que es la representante, estudiar, que es el representante de la familia del verbo estudiar. Y necesitamos saber que los verbos, perdón, las palabras se clasifican en gramaticales y no gramaticales. Y que las palabras gramaticales son aquellas que las necesitamos para crear la oración. Si yo digo tu gato está en la mesa, tu gato está en la mesa, tu gato está en la mesa. Las palabras fundamentales aquí son gato y está y mesa. Estas son las palabras que no son gramaticales, pero tú y en y la son palabras que necesitamos para crear la oración. Así que tú, en y la son palabras gramaticales y gato, está, mesa son las palabras no gramaticales, pero son las que tienen sentido. Y sobre las palabras no gramaticales, no podemos aprenderlas todas al principio, tenemos que aprender poco a poco y deberíamos seleccionar cuáles son las palabras que más nos interesan y agruparlas en tipos. Es decir, si vamos a aprender por ejemplo, las partes del cuerpo, pues vale la pena aprender todas las partes del cuerpo, o las más importantes, al mismo tiempo y ver las conexiones que hay. Y las palabras que no son gramaticales, esas, cuando uno empieza con el español, son las más importantes porque aparecen en todas partes. Porque una vez que conoces la palabra, por ejemplo, tú, en y la, yo puedo crear muchas oraciones con esta estructura. Y esto nos lleva a unas recomendaciones que podemos tomar como reglas de oro, que son que para aprender vocabulario no gramatical vale la pena el aprender un número regular de palabras todos los días, que vale la pena, es conveniente el aprender, elegir tus propias palabras, en lugar de, si estás utilizando un método, aprender las palabras que vienen en el método simplemente porque vienen en el método, porque vienen en el libro. Uno tiene que seleccionar las palabras que a uno le interesan más, esas son las que son más fáciles de aprender. Y darse cuenta también de las similitudes que hay entre el español y el inglés, porque eso nos ayuda a memorizarlo. Y hablando de esto, debemos saber qué son los cognados indirectos y los falsos cognados. Los cognados son simplemente palabras que son muy parecidas en español y en inglés, de manera que las escuchamos en otro idioma y somos capaces de saber lo que significan. Por ejemplo,
la palabra teléfono es igual, o la palabra artista es muy parecido, y esas palabras, de estas palabras hay muchísimas en el diccionario español porque hay muchas palabras que son parecidas entre español e inglés, porque el español y el inglés, aunque no tiene la misma raíz, el español viene del latín, el inglés no, pero el latín ha tenido mucho efecto en el inglés y Inglaterra fue invadida por los normandos que inyectaron muchas palabras francesas que en origen tenían el latín. ¿Y qué son los cognados indirectos? Pues son aquellas palabras que no son cognados, no se parecen, sin embargo, tienen un punto de conexión con la otra palabra. Por ejemplo, la palabra big no se parece a la palabra grande, sin embargo, en inglés tenemos una palabra similar a grande que tiene ese significado, que es la palabra grand. O se dice un Grand Prix, o cuando utilizamos la palabra corporal, no se parece a... Perdón, la palabra body no se parece a cuerpo, sin embargo en inglés tenemos la palabra corporal que sí se parece a cuerpo y que sí que está en inglés. Como podemos ver, hay muchísimas. Hay muchísimas. Y además de todos tipos. Hay, por ejemplo, verbos que no se parecen en nada, pero que podemos intuir lo que significa porque hay otras palabras que son similares que están relacionadas con ello. ¿Y qué son los falsos cognados? Esas palabras que, aunque se parecen, tienen un sentido completamente diferente y nos puede llevar a error. Y una que se escucha mucho en el español de Estados Unidos, y en Estados Unidos es actual. Actual no significa esto, en inglés significa esto. Es decir, que actual es un falso cognado, también se llama un falso amigo. ¿Y qué es el Spanglish? Pues es el cambio de código entre el español y el inglés. Cuando estamos hablando en inglés y ponemos palabras españolas, pero toda la oración no está en inglés. O lo contrario, cuando utilizamos palabras inglesas en la oración en español. Por ejemplo, si yo digo, si tomo la freeway, llego antes, esta oración está en español, casi todo, pero he incluido una palabra que no está en el diccionario. Y con esas palabras que se parecen entre un idioma y otro, por ejemplo, perdón, hay la tendencia en el español de Estados Unidos, de hispanizar palabras que no son españolas, por ejemplo, track, ponerle una A después y ya convertirla en algo que ya suena en español, o market, ponerle una A después y convertirla en una palabra que ya suena más en español. Y hablando sobre vocabulario, por último deberíamos decir que los prefijos y los sufijos, es decir, esas palabras que van al principio de la palabra o al final de la palabra, al principio como anti o al final como al, son palabras que son muy útiles porque nos sirven para generar muchas otras palabras. Así que si conocemos al, por ejemplo, de la palabra renal, y escuchamos la palabra dental, ya sabemos que es el adjetivo relativo a los dientes. Y estas reglas, como digo, nos pueden ayudar a aprender mucho vocabulario en poco tiempo y a utilizar el vocabulario que sabemos de una manera más eficiente, en utilizarlo en más palabras, en más contextos.